Hermanos, hermanos, vamos a ver un tema hoy y que lo voy a seguir unos pensamientos que hemos tenido en los últimos meses. Y una de las cosas que es muy importante es que ya que somos salvos, que somos nacidos de nuevo, es una obligación. Jesús dijo en Juan 3, tendrás que nacer de nuevo. Es una obligación de nacer de nuevo. Vamos a empezar con Juan 3:3. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, vamos a hablar de ese nacer de nuevo. Y voy a decir que, bueno, tengo que confesar algo, que ya que a la verdad no lo entendí esto hasta hace pocos años. Y yo estaba tratando de empujar, jalar, convencer, amenazar, hacer todo tipo de cosas para que la gente se porte como cristianos. Y un día Dios me hizo entender, gracias, que me hizo entender que ya que hay no hay necesidad de eso. Simplemente ya, aunque eso es lo que voy a tratar de hacer, es de convencerles de actuar como cristianos, pero no hay necesidad de convencer a nadie, porque esto es algo que Dios hace. Dios hace los cristianos de nacer de nuevo. Y ese es el tema que queremos ver hoy. Hay unas cosas que no están en el folleto y voy a parar en diferentes lugares para platicar de ellos, pero vamos a empezar con unos pensamientos sobre eso. Vamos a leer el pasaje en Juan 3:5-8, donde Jesús está explicando a Nicodemo. Nicodemo era un rabí, un experto en la religión, un maestro de instrucción en las escrituras. Entonces no es un nadie, es una persona bien enterada de las escrituras y que no lo entendió él. Dice, respondiendo Jesús, dijo, de cierto que te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora hay mucho comentario de qué es esto de nacer del agua y del espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Ok? Hay cosas, hermanos, que son tan simples que nos pasa por la cabeza y no agarramos el significado. Cuando dice lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Las personas que son cristianos son espirituales. Amén. Su composición se cambió y ahora no son carnales, sino espirituales. Ahora, de darse cuenta de cómo es esto es súper importante. Pero déjame decirte, tu pastor, si sea David Cox o otro pastor, tu pastor no te va a hacer espiritual. ¿Qué va a hacerte espiritual? ¿No es el Espíritu Santo? ¿Y qué es la promesa? Cuando una persona acepta a Jesucristo, cuando recibe a Jesucristo como su Salvador en su corazón, tiene la morada de Dios adentro de su cuerpo con el Espíritu Santo. Se va a cambiar, se va a transformar, se va a dirigir y se va a hacer espiritual. Amén. Amén. Dice, no te maravillas de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Hay una obligación bien así, obligatoria, bien importante sobre cada persona de nacer de nuevo. O no va a haber el cielo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu. Ahora, voy a tratar de explicar
unas de esas cosas. Pero el último versículo dice, explícame el viento. La palabra viento es espíritu. En griego y en hebreo, la misma palabra de espíritu. Numa en griego y raka en hebreo. Los dos significa espíritu o viento, respiración, Espíritu Santo, espíritu de hombre. Todos esos lugares en las escrituras es la misma palabra, en hebreo y en griego. Ahora, dice, el viento sopla donde quiera, pero no sabes de dónde procede, ni tampoco a dónde va. ¿Sí? Ahora, el viento no existe. Métete en un huracán y dime que no existe. Te vas caminando afuera en el patio y dice, no, el viento no existe. Y te va a llevar así al terreno del vecino o de ahí, de otro pueblo. Existe, insiste que existe. Todos esos buques así de velas salen ahí de la puerta del puerto y que ya, ¿y qué? Está ahí que no voy a ir a ningún lado porque el viento no existe. No, todo se procede porque hay viento, es una realidad y nadie puede negarlo, aunque no puede decir de dónde generó ese viento y a dónde va a terminar. Ahorita estaba soplando el viento, está empujando mi nave. Yo no sé de dónde vino, ni sé dónde me va a llevar. Y yo voy en contra del viento o con el viento, pero ya que voy a tratar de seguir adelante por el poder del viento. Así es de ser nacido de Dios. No sabemos cómo. No sabemos cómo Dios está haciendo lo que está haciendo. Y a la verdad no sabemos todos los particulares así de cómo vamos a llegar. Pero sí sabemos una cosa, como Él es, como Jesús es, seremos semejantes a Él. ¿Sí? No sabemos cómo se produce cambios en el ser de uno, pero sí sabemos la palabra de Dios, la oración, el Espíritu, Jesucristo, tu amor para Jesús, tu Salvador. Todos tienen factores en eso. Pero hermanos, no lo deja las simplezas de la Biblia de pasar por tu cabeza y nunca te entra. Tendrás que nacer de nuevo. Es una insistencia que Dios, como Jesús lo puso, tendrás. Hay obligación. El nacer de nuevo es como el viento, quiere decir que nadie puede negar el viento cuando sopla, porque las evidencias de un huracán o un nave de velas que se mueve alrededor del mundo son sin discutir. Sí pasa, sí existe y sí se cuenta con esas cosas como realidad, ¿no? Ahora, dice la evidencia de un nacimiento espiritual, una nueva creación es obvia. No puedes simplemente ver y discernir con lo más crudo de tu entendimiento que puede tener una persona, un borracho ahí inconsciente en su vómito, ahí en la calle, y una persona que está orando a Dios en la casa de Dios domingo. No puedes ver la diferencia. No puedes ver así un hombre que es un borracho y pega a su esposa y otro hombre que ama a su esposa y sus hijos. No puedes discernir que hay algo diferente. Aún los inconversos, los que no capten nada de la Biblia ni nada de lo espiritual, se pueden discernir y que dicen, bueno, ese hombre es un buen hombre. No siendo cristiano, pero es un buen hombre, trata a su familia muy bien. O ese hombre es muy abusivo a su familia. ¿No es simple que los inconversos paganos que ya van al infierno pueden ver la diferencia entre esas dos cosas? No estamos hablando de que tienes que tener un doctorado en algo para discernir eso. Esto es obvio a todos, ¿no?
cristianos debe ser mucho más obvio, pero aún los inconversos paganos, ya ellos también, ya que tienen así, muy bien este asunto. Entonces, estamos viendo este asunto de nacer de nuevo, ¿no? En Lucas 8:14, habla de el sembrador y el que siembra la semilla que es el evangelio y los resultados de este sembrío, ¿no? de así del evangelio. Y dice, uno de las tierras, y ese realmente no es el sembrador, es de las tierras. El evangelio es lo mismo a todos, pero la tierra es lo que es diferente y que causa las diferencias. La semilla que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ahora, nosotros decimos que ya que la clave entre esas diferentes tierras es que ya llegan a fruto. Si no hay fruto, no hay salvación, no hay salvación. Y esa realmente es la enseñanza, que ya que no dejas tu vida caer en este tipo de problemas, para que ya que llevas fruto de salvación, ¿sí? Nosotros vemos lo que estorba nuestra relación con Dios. Afanes. Tengo que lavar mi coche, entonces domingo ya que voy a lavarlo. Las riquezas. Tengo que ganar dinero, entonces me voy a trabajar los domingos. Los placeres de la vida. Uy, como ya que voy a ir a la iglesia, es un buen día, ya que ahí voy así a esquiar en una montaña. Hay nieve. Entonces, son excusas que gente no salva usa porque yo no voy a meterme en la religión hoy, porque ya que tengo otras cosas pendientes que son más importantes para mí. Hermanos, yo no soy tu papá, no hay papas aquí. Yo soy tu pastor, soy tu hermano en la fe. Yo me preparo los sermones, pero Dios me dio ese don, ese llamamiento, pero no soy diferente que ustedes, tengo mismos problemas que todos. Pero hermanos, fíjense, cuando ya da una excusa, no está dando a mí, está dando a Dios. Y si dices, no, es que es muy urgente que atiendo a esa cosa, ya que mi hija está en la primaria y que tiene que hacer una fiesta así para Halloween y que todas las madres se van allá domingo en la mañana y yo tengo que ir. Pues hay muchas preguntas ahí, pero a fin de cuentas, no, pues cualquier excusa sirve cuando no quieres, ¿verdad? Es que me levanté en la mañana y lo puse la almohada en el aire y cuando se cayó ese lado bajo, regreso a dormir. No voy. Lo siento. Cualquier excusa sirve. Pero fíjese, no está dando una excusa a mí. No tienes que dar excusa a mí. Yo no soy tu papa. Yo no soy el papa protestante. Tienes que contestar a Dios. Y Dios va a decir, bueno, toda la tarde, toda la noche, tú puedes dormir el domingo. Pero tienes que ser una mañana para que en la tarde ya te vas a ver fútbol. O hacer un paseo. O hacer una comida. O a visitar así amigos. Dios sabe todo, yo no. Dios sí sabe. Y un día vas a tener que dar respuesta a Dios. ¿Por qué? Y cuando tú empiezas con tus excusas, Él va a decir, oh, espérame. ¿No es el día para el Señor? Y tú lo das así 1 hora nada más. Y te va a parar. Y va a decir, ¿por qué? ¿Por qué?
no lo pones así, orden en tu vida. ¿Eres salvo o no eres salvo? Ahora, vamos a hacer una observación. Toda creencia causa cambios en las acciones de la vida. He usado ese antes, hace años, pero lo voy a decir otra vez. Si hay un terremoto y yo soy un ingeniero y voy así a investigar cada edificio a ver si está dañado y va a caer, yo entro ahí en el sótano ahí de un edificio de 20 pisos y que lo veo así partido, así todas las columnas y ya digo a mi asistente, ¿sabes qué? En cualquier segundo este edificio se va a caer. Que se va, ¡boom! Ve ahí a la camioneta y trae mi lunch. Vamos a sentarnos aquí a verlo y comer tranquilamente. Mentira. Si yo creo que va a caer en cualquier segundo ese edificio, yo me voy así a ganar el asistente, así hasta, vámonos de aquí, ya salgo. Creencia produce cambios en la vida. Y cuando tú dices, Hebreos 10, 28, ya que no dejando de congregarse, ya creo en la Biblia, y luego dejas de congregarte, entonces a fin de cuentas, tu creencia es mentira, no es tu creencia. Tú lo dices de boca y de otro lado de tu boca ya estás actualmente haciendo lo que quieres hacer. En 1 de Pedro 1, 22, 23, siendo renacidos, ¿sí? El concepto de nacer de nuevo. Tú eres una cosa y tú estás viviendo bajo unas circunstancias, en una situación, y el nacer es de cambiar todo eso. El bebé no respira, no respira. Está ahí en el vientre de su mamá, no respira. Todo el oxígeno se pasa por el tubo umbilical. Toda la comida. Ahí cuando yo estaba así muy chiquito, ahí en la secundaria, digo, oye, eso, ya que hablan así de cómo el bebé se forma en el vientre de su mamá y todo, y que es como el estómago, ¿no? Uno piensa el estómago, y cuando está chiquito, que digo, entonces cuando hace popó ya está ahí en el mismo popó. Todo se va por el cordón umbilical. Pero a nacer, y eso es el asunto, son dos partes el nacer, el salir de la madre y el respirar. Si nunca sale de su madre, ya los dos, bebé y madre, mueren después. ¿Sí? El bebé que ya muere adentro y no lo quita, no está expulsado por el mismo cuerpo de la mujer, ya luego, ya en unos meses ya que la madre muere, se pudre adentro. Pero tiene que salir. Una vez que salga, sus pulmones están colapsados y que tienen líquido en los pulmones. Entonces se levantan en todo el mundo, en todas las culturas, se levanta el bebé y lo pegan así en las pompis. ¿Sí? Eso, Dios es chistoso, ¿no? Tu bienvenida al mundo es una nalgada. Y ahí empieza a gritar, ay, ¿por qué me pegaste? Y eso es como nacer espiritualmente de respiración. Pero hay mucha gente que hace la oración de fe, que fueron bautizados, que son miembros de una iglesia, que esto, que otro, y que hace todos los señales y muestras de un cristiano y nunca respira. Cuando corta el cordón umbilical, estás contando segundos hasta que muere, asfixiado. Si el doctor no le da la nalgada y no respira o no respira naturalmente, el bebé muere. ¿Cuánto tiempo puede una persona vivir sin respirar? 1 minuto, 2. Entonces, así es lo que ya aquí tiene el bebé. Y ese es un adulto que está bien, con mucha experiencia en así. Si tú puedes respirar mucho, mucho, mucho y luego ya a lo mejor 3 minutos puedes aguantar, pero un bebé no sabe eso ya. Entonces estamos hablando de segundos. Pero si no respira, se va a hacer muerto.
habla de renacer y dice no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuestro nacimiento es por ese libro, hermanos. Yo no sé, yo tengo un celular, tengo la Biblia, qué bonito, pero hermanos, trae sus Biblias así, en papel y tinta. No depende de esas cosas de teléfonos. 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su de su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El renacer pone o impone en la persona la esperanza de resurrección como Jesucristo se resucitó. Cuando tú mueres, te vas abajo, tu cuerpo, y ya que tu alma, ¿dónde va? ¿Sigue para allá abajo hasta el infierno? ¿O te va hacia el espíritu ahí para estar con Jesús? Amén. Tú identificas la salvación, ese es el evangelio. Tú identificas tu esperanza después de la muerte de ser resucitado como Jesús. Él es tu Salvador y como Dios y como Él mismo se resucitó de la muerte, así también tú vas a resucitar un día. Tu vida después de morir, tu vida va a ser en Cristo, con Cristo. Como Cristo se resucitó, así vamos a hacer. ¿Esa es tu esperanza? He dicho antes y le digo otra vez. Jesús es nuestro Salvador, pero también Jesús es nuestro patrón, el modelo, la forma. Somos como Jesús, o debemos ser. La mente del verdadero cristiano no puede salirse de esa esperanza que absorbe toda su atención y vida. Ese no es una cosa menor, es una creencia mayor. Es todo. Toda la prioridad de la vida es salvación. Mucha gente son cristianos domingos por 1 hora y lo demás de la semana son esto, del otro, y que tiene muchas cosas importantes y de prioridad en su vida y son futbolistas, son esto, son el otro, pero a fin de cuentas no son cristianos, nada más tantito. ¿Representa nacer de nuevo? No. El factor principal, la fe. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi identificación con Jesús es que como Él se resucitó, yo también. Él fue crucificado. Yo me crucifico. Mis deseos, voluntad, pasiones, como Cristo. Y entonces yo tengo la vida nueva. Sí, como Jesús se levantó a vida nueva, yo también. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe es la base de creencias que te guían para hacer las decisiones y hechos de tu vida. Vamos a inventar una palabra. El motivador de acciones es tu fe. Tú haces lo que tú crees. Y eso es lo que va a controlar tu vida. No crees en algo realmente si no te afecta y dejas la creencia moldear tu vida. Hay una relación directa entre lo que es tu creencia y lo que es tu conducta. Ese vínculo nunca va a ser quitado. La fe siempre tiene sus hijos y son los hechos de tu vida. Lo que tú crees y otras personas pueden
leer las prioridades de tu vida, lo que es importante, lo que tú realmente crees, sobre todo, por qué cosa, por cómo vives tu vida, las acciones, los dichos de tu vida. Se reflejan muy bien. Estamos ordenando nuestra vida bajo esas creencias. Salmo 63:1. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. En la iglesia. Si digo, ¿quiénes son salvos? Y todos van a levantar la mano. Y luego pregunto, ¿y quiénes realmente tienen un sed que no se puede satisfacer para Dios? Debe ser lo mismo. De ser salvo es de tener sed de Dios, hambre para Dios. Y ese se manifiesta por tener deseos de lo espiritual. La persona verdaderamente salvo se va buscando lo espiritual en su vida. Ahora, vamos a brincar. Aquí atrás, el 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, ¿quién tiene una Biblia que dice algo diferente? Déjeme hacer una observación. Leerlo como muchos piensan. De modo que si alguno está en Cristo, unos de ellos, tal vez 5%, son nuevas criaturas y lo demás no. Dice eso. ¿Cuántos de las personas salvas no van a ser transformados a nueva criatura? Según ese versículo. Lo da un frase o algo de indicar que nada más parte de los verdaderos cristianos se van a hacer nuevas criaturas. Todos. Vamos en la Biblia rápido. Gálatas 5, 6, 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu Santo, o sea, de ese empuje espiritual del Espíritu en nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y nada más unos de los que son salvos. Así dice. ¿Quién tiene una Biblia que dice eso? Jesús, en el primer versículo adentro, el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino del cielo. Porque no dijo, y muchos o unos que nacieron de Espíritu, se van a entrar. O casi ninguna persona que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar. O sea, hermanos, fíjense lo que dice. Son declaraciones unilaterales. Dime de la Biblia, de lo que tú piensas, una persona que es salva que no es nacido de nuevo. Una persona que es así destinado, que va al cielo, pero no es nueva creación. Yo no tengo que hacerles nacer de nuevo y no tengo que hacerles de ser una nueva creación, porque no lo puedo, no tengo capaz de hacer eso. El único que puede hacerlo es Jesucristo, el Espíritu Santo. ¿Tienes Jesucristo? Porque si eres salvo y no tienes Jesucristo, ya, pues, ¿cómo? ¿Tienes el Espíritu Santo? Pues los que
tienen Cristo, los que son salvos, los que son destinados al cielo, tienen espíritu. Si no tienes espíritu, no tienes nada de ver con Dios. Te vas directo así, el elevador veloz, así al infierno. Y hermanos, esto es el asunto. Nosotros tenemos que decir y vivir según lo que dice la Escritura. ¿Tú crees en las Escrituras? ¿Tú crees en esos pasajes, lo que Jesús mismo dijo? ¿Tienes que nacer de nuevo para ir al cielo? ¿O no parece? Porque los cambios en nuestra vida no lo queremos. Estamos peleando en contra, al lado de Satanás. Y este es el problema, hermanos. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta el día es perfecto. Es un progreso. Y hermanos, yo no soy lo mismo ahorita que hace 17 años de edad cuando yo acepté al Señor. Yo no soy lo mismo, yo soy muy diferente. Porque esa luz se va más y más y más. Un día, ya que sin duda ya nunca lo han visto, pero un día, levántate a las 5 de la mañana y siéntate así con la ventana abierta, con las cortinas recorridas y ver el amanecer. Yo tengo el reloj bien lejos, ahí en el muro, y sin mis lentes yo no puedo distinguir la hora. Pero cuando yo despierto en la mañana, yo siempre sé a qué hora es, porque lo veo la luz que viene de la ventana. A las 6 de la mañana está todavía oscuro y se va más y más luz. Medianoche, hoy no, ya que no puedes ver nada. Si pasa un coche, algo así tal vez, pero ya no puedes ver nada ahí en nuestra casa. Pero luego, como se va acercando a amanecer, se puede ver todo. Cuando nosotros estamos, pues primero, salvo, neófitos, bebés en Cristo, pero como cualquier bebé que nunca crece y nunca come, está muerto. Tienes a fuerzas de cambiarse, madurar. Hermanos, ese no es, déjame decirlo francamente, no es una función de lo que otra persona va a hacer en ti. Es lo que el Espíritu Santo, y esos son los factores que empuja eso. Tu amor a Jesús, Jesús en tu corazón. El Espíritu Santo en tu cuerpo, tu conciencia. Tu conciencia se activa por la palabra de Dios. Tú oyes la palabra de Dios y por meditar, eso es lo que recomiendo a cada cristiano, meditar, leer cada día la palabra de Dios. Por meditar, Dios te da luz por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, a tu conciencia. No debo mentir, no debo robar, no debo, etc. Y esto es el proceso. Pero si nunca escuchas la palabra de Dios o cuando ya te vas a la iglesia y te sientes dormido, no dejas entrar los factores que te van a cambiar. ¿Has visto un niño con deficiencias mentales que tiene ahora 35 años y que su mamá tiene que cambiar sus pañales? Es trágico. Pero nosotros lo vemos todos los días en la iglesia. Gente viene, que tiene 30 años de ser salvos y están como un bebé recién nacido. No puede hacer nada para su propia vida. No tiene fuerza, no tiene discernimiento, no tiene sed para Dios, no tiene pues nada de lo que una persona adulta debe tener. Triste. De desear a Dios, en Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová
iremos. Yo encontré ese versículo hace como 15 años. Y cuando lo encontré, yo digo, ¿qué? ¿Qué estás diciendo, Dios? Que yo me alegré con los que decían a la casa de Dios iremos. Ay, me gustaría encontrar a alguien así. Yo no lo conozco a nadie. Los que vienen a la iglesia porque están apenados y que ya que no voy a ir, aunque ya que me sienta a dormir, aunque ya que no voy a escuchar, aunque ya que voy a llevar mi lápiz y voy a estar haciendo así de gato, así. Todo ese gente que tiene sed por Dios. Yo no los conozco en mi ministerio. La gente que no puede vivir sin Dios. Recuerdo yendo a visitar una iglesia en los Estados Unidos, que vino un señor en la noche y que habló con el muchacho atrás que estaba grabando los sermones y que dice, tuve que trabajar hoy en la mañana, pero me urge, yo quiero así la pista de sermón en la mañana para que ya yo lo escucho después de la iglesia. Que realmente es un urgente pedido que ya que me da el sermón de la mañana. Que tanto tuvo sed y hambre para la palabra de Dios. Qué raro. Quise darle la mano y digo, oye, quiero tocarte, ya no, tú eres así, el animal de mitología que no existe y lo encuentro en persona. Alguien que tiene sed y hambre para la palabra de Dios. Esto habla sobre a la casa de Jehová iremos. Ese es el tabernáculo en el Antiguo Testamento. O hay la iglesia, de nuevo. Salmos 84, 2. Anhela mi alma y aún ardientemente deseo los atrios de Jehová. Mi corazón, mi carne cantan a Dios vivo. Ay, hermanos. Encuentro todo mi ministerio. Cualquier excusa sirve para que no voy a la iglesia. No pude encontrar mis zapatos. Pues están puestos. De veras. Ahí están. Pero por cualquier tontería no puedo ir. Y este es lo que tenemos. Estoy siendo franco, así es. No hay urgencia en el corazón, en el alma de alguien que tiene sed para la palabra de Dios. Y luego decimos, no tenemos poder. Dios no contesta nuestras oraciones. ¿Y cuántos días de ayuno que has gastado en oración para que ya que algo de una petición ya llegue a ser? La persona que no quiere reunirse con los hermanos para participar con la lectura de la palabra de Dios y sus exhortaciones no tiene el carácter de un nuevo nacido. Ahí atrás. Salmos 42:1. Como el ciervo brama para las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, un bebé nuevo, la marca de siempre, si es muy enfermo, si no tiene esa marca, es que quiere comer. Y ese cuate ya no tiene estómago muy grande, entonces quiere comer como cada 2 o 3 horas. La mamá, pobre mamá, tiene que levantarse 2 o 3 veces en la noche para darle de comer. Un gran triunfo cuando el bebé ya que duerme desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y ¡ay, qué bendición! Pero hermanos, aún esforzando a la persona para que reciba la palabra de Dios, no lo quieren, lo vomitan. Así son los adultos cristianos hoy en día. No quieren la palabra de Dios. Y digo, oye, ¿yo estoy mal o qué está mal? Porque Dios no pone condiciones
que unos cristianos van a ser nacidos de nuevo y unos cristianos, unos de los que van al cielo son nuevas criaturas. No, la palabra de Dios declara, todos, 100%, no va a ser ni uno que realmente va a llegar al cielo que no es nacido de nuevo, que no es nueva criatura. Chocante, ¿eh? Muy chocante. ¿Y sabes por qué es chocante? Porque yo no cumplo. Y esto, hermanos, es lo que quiero que ustedes entiendan por ese sermón. La carga está sobre ti. Tú tienes que responder en tu vida y organizar tus prioridades para que sigues lo espiritual, sobre todo. Si tú vienes a la iglesia y no sacas nada del sermón, ve ahí a tu casa y abre tu Biblia, estudia por ti mismo. Ponte a meditar, estudiar. Siendo una nueva criatura, según de Corintios 5:17. Bueno, vamos a leer el párrafo arriba. Igualmente, cuando alguien verdaderamente es salvo por Cristo, la persona lea su Biblia para conocer más de su Salvador. Asiste a una buena iglesia donde los sermones expliquen la Biblia y nuestra vida espiritual en Cristo. Quieren llevar las cargas suyas en oración, más las de sus hermanos de la fe. ¿Cómo es que tenemos 30, 40 personas en servicio domingo en la mañana, pero tenemos 3 o 4 los miércoles? Si creen que la oración no sirve, pues este no es un nacido de nuevo. Si crees que las oraciones de tú mismo y de tus hermanos puede mejorar la situación de tu vida, ¿por qué no vas así con ellos? ¿Por qué no lo planteas estos ahí con el Señor y con tus hermanos? Quieren convivir con los hermanos que busquen en sinceridad de crecer en su fe. Hermanos, hay muestras, señales que una persona es salva. Déjame aclarar, haces estas muestras, no te va a salvar. La salvación tiene que estar ahí primero como base y luego la salvación, Jesucristo, Jesús. Estas cosas son lo que causa esta semilla de llevar este fruto. El fruto del Espíritu Santo es. ¿Sí? La evidencia, la consecuencia, la secuela de tener el Espíritu Santo son amor, paz, gozo. ¿Sí? Si eres salvo y tú no, vamos a decirlo de esa forma, Dios va a hacerlo en cada salvo. Y tú por tu terca deseos, voluntad, detiene lo que Dios está haciendo. Si lo dejas natural, va a salir. ¿Qué hace la mamá cuando lo da a mamar su bebé? Que lo da instrucción. Así vas a hacer, así, así, así. Y luego ya que saca un palo, que si ya no comes, te pego. ¿No has visto el comercial de un hombre bien sobrepeso y que tiene así busto, aunque es hombre, y que no tiene camisa y está viendo así el fútbol y la mamá sale a compras y que dice, aquí, ten el bebé, cuídalo. Y el hombre ya que está cuidando y pues el bebé natural empieza a chupar. Y el hombre dice, ¿qué haces? Si es natural, déjalo, y es natural. La gente va a crecer, van a querer. Así la palabra de Dios va a querer más de Dios. El problema es que detenemos crecimiento espiritual por nuestras prioridades, lo que es importante para ti. Una sed y hambre de seguir lo espiritual es la marca de que eres salvo.
y que Dios te ha dado su Espíritu Santo para que te guíe en la vida. Las buenas decisiones son consecuencias de, número uno, conoces y entiendes la palabra de Dios. Número dos, eres salvo, el Espíritu Santo está dentro de ti, afectándote grandemente tu vida. Tres, Dios usa tu conciencia para que, como creyente, junto con la palabra de Dios, el Espíritu Santo, para que andes como agrada a Dios. Es el proceso natural. Si tú no paras todo con un terca deseo. Ay, pero yo quiero jugar fútbol y voy así a hacer en el equipo y domingos de la mañana es cuando jugamos. Entonces, fútbol es más importante que tu relación con Cristo. Ahora, amando a los hermanos es otra señal. En 1 de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hay gente que me dice, no hay nada en la Biblia que dice que yo debo asistir a una iglesia. Dice, pues yo lo digo así en Hebreos 10, que ya no dejando de congregarse. No, pues eso no lo acepto ese versículo. Ok, bueno, ya vas a cambiar la Biblia, entonces ni modo, lo que va a ser lo que tú deseas. Pero hermanos, se reconoce, y déjame explicarlo un poco. Tú estás en una guerra y hay mucho ataque contra nosotros espiritualmente. Son ataques físicos, abusos físicos, y hay cosas que tentaciones en la mente, en el espíritu. Y entonces, en cualquier guerra, ¿dónde quieres estar? ¿En un arbusto que donde no hay ningún otro de tu lado? ¿O quieres ser metido entre 20 o 30 de los de tu mismo lado que están ayudándote? No quiere que nadie en su lado que está así pegado, así con el tiro, ni tiene problemas ni nada. No tengo munición, tíramelo uno ya. Los que reconocen su situación dicen, a mí me urge encontrar un grupo que cree como yo y que me junto con ellos para que yo tenga su apoyo y yo puedo apoyar a ellos. Dice 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de corazón limpio invocan al Señor. Es un mandamiento de encontrar una buena iglesia con gente de limpio corazón y de juntarse con ellos y participar con ellos. Es un mandamiento. Y aparte de mandamiento, es una necesidad. Esto es el problema, que ya que no tenemos apoyo de otros buenos cristianos. Vamos a una iglesia que puede ser hasta miles, pero de corazón limpio que buscan a Dios, pues no tantos. ¿Quiénes están siguiendo con corazón limpio a Dios en su vida? Eso es con quien que debemos juntarnos. Hermanos, debes dejar de criticarlos, hermanos, y buscarlos que realmente sus oraciones lleguen al cielo. Y pedir, insistir que ellos oren por ti. Amén. No hay en diferente luz. ¿Por qué no hay nadie en los miércoles casi? Pues yo lo digo simplemente una razón. No creen en la oración. No es poderoso. Si fue poderoso en tu opinión, en tu creencia, tú vas a estar ahí. Tú vas a tener así el ojo pelado para las peticiones ahí que estamos orando y tú vas a estar poniendo tus más importantes peticiones ahí en la oración. Pero no te importa, entonces no crees en eso. Y todo se va tachándote que tú eres salvo. La salvación, tú y Dios van a saber.
Pero entre esto, ya que nosotros vemos que hay muestras, hay evidencias que uno es salvo. Si no amas a tus hermanos en la fe, la vida espiritual faltará ser completa. O sea, Dios hizo la iglesia. Yo no lo creí. Los apóstoles no lo creyeron. Es una construcción de Dios. Si tú dices que hay pecadores aquí, que hay problemas aquí, que hay cosas que ya que no son debidos, estoy de acuerdo. Pero así es lo que es. Y desafortunadamente, hermanos, tu iglesia es lo que tú lo haces. Dios lo hizo perfecto y nosotros somos quienes que destruyan lo perfecto de Dios. Que manchamos lo perfecto de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no ponemos 100% en la crisis. No debe ser ninguna necesidad de anunciar el horario de las cosas. Hay que exhortar a los hermanos, por favor, ponen prioridad y que vengan. No debe ser necesario eso. Si realmente tenemos sed de Dios. En 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo. ¿Tú crees que Jesús iba a faltar un servicio entre los discípulos de oración? ¿Tú crees que ya que Jesús va a anunciar, yo no puedo venir ese domingo, no voy a asistir el culto y no voy a reunir con ustedes porque tengo que lavar mi coche? No practicando el pecado. El 1 de Juan 3:9. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. 1 de Juan 1:9-10 dice, el que dice, entre los hermanos cristianos, el que dice que no ha pecado, está llamando a Dios mentiroso. Todos somos pecadores, todavía, aún salvos. Pero no practicamos. ¿Y qué significa practicar? De hacerlo deliberadamente como decisión de tu voluntad. Si el cristiano se cae en pecado, ¿y qué pasa? Empieza inmediatamente su conciencia con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, a redarguirle. Él rechaza el pecado y dice, no lo quiero más. Yo confieso eso y me arrepiento de eso y que voy a poner todo lo que puedo de protegerme para que no lo haga más. Si tiene problema con tomar, se va a la casa de fulano y tiene siempre el refri lleno de cervezas y que te ofrece uno. Y no, y ya que luego se rinde que toma uno. El cristiano que tiene sed de Dios dice, no, ese estaba mal. No lo voy a ir a su casa. Me voy a cortar esa amistad. Me causa pecado. Pelea en contra del pecado en su vida. Ese es no practicarlo. Si dice, ay, cada sábado me va a invitar de ver el fútbol en la tele con él y que vamos a bajar así una media docena de cervezas. Todo ya, sí, cada sábado ya voy contigo. Ese es practicar el pecado. Pero hermanos, la gente dice y dicen y dicen, soy salvo, soy salvo, soy salvo, soy cristiano, yo tengo la fe. Y lo que vemos en su conducta, niega lo que dice, lo que declara. No tiene la fe, porque no está practicando el pecado. Y no le importa que está practicando el pecado. Así no es alguien nacido de nuevo. Juan 1:29, si sabéis que Él, Jesús, es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Justicia es lo que debes hacer. Te preocupes de hacer lo que debes hacer. ¿Cuántas personas aquí son salvos? ¿Todos? Ok, así es. ¿Cuántas personas deben estar orando uno por el otro?
Si tú no estás haciendo esto, y vamos a hablar de mentiras grandes, de Pinocho, ¿no? No pude ir miércoles, pero vas a estar en mis oraciones. Mentira, ¿verdad? Si digo ya que saco así la lista de oración que usabas los miércoles, ¿cuántas de las peticiones en esa lista tú puedes decir de memoria? Indica que ya no estás orando. La victoria espiritual en su vida, en 1 de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es una indicación que eres nacido de nuevo, que lo espiritual es de prioridad en tu vida, que obedeces lo que Dios dice y no son gravosos. Claro que ya que no vas a saber lo que son los mandamientos para obedecerlos si no vas a la Biblia primero. Número 1, debes ir estudiando la Biblia, leyéndolo cada día. Número 2, debes ir a la iglesia donde lo explica la Biblia. Y ni en 1 ni en 2 estás haciendo. Dice, sus mandamientos no son gravosos porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Poco a poco estás venciendo lo carnal en ti. Amén. Por el Espíritu Santo. Es un proceso que va a funcionar 5% del tiempo. ¿Sí? Dice, y 5% de los que vencen, los cristianos, vence al mundo, es nacido de Dios. Pero todos los 100% van a ser. Así lo dice, hermanos. Lea la Biblia. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Arrepentimiento, Espíritu Santo, la conciencia, la palabra de Dios, todos se caen sobre tu vida para cambiarte, para que sales como Cristo es. Ese es nacer de nuevo. Ahora, yo no lo voy a acusar a nadie de no ser salvo. Yo no sé sus vidas. Yo no sé la sinceridad con que ya que has recibido a Jesús. Pero los que no tienen la muestra de ser salvo, de ser nacido de nuevo, de ser una nueva criatura, si no tienes esas cosas, yo lo veo muy problemático que eres salvo. Simplemente estás mintiendo, estás engañándote a ti mismo. Ahora, eso es algo que, pues lo siento, pero yo no puedo cambiar de ti. Soy predicador. Yo leo la palabra de Dios y habla de la palabra de Dios y no puedo ir más. Pero hermanos, necesitas entender que el esfuerzo de tu parte se valida cuando ya que estamos así hablando sobre si eres salvo o no. Si este momento que tú pediste a Jesucristo de ser tu Salvador, si fuiste sincero con Él o no, nada más de palabra, de boca. Regresamos a un párrafo anterior. Igualmente, cuando alguien verdaderamente es salvo por Cristo, la persona lea su Biblia para conocer más de su Salvador. Asiste a una buena iglesia donde los sermones explican la palabra de Dios y nuestra vida espiritual en Cristo. Quiere llevar las cargas suyas en oración más las de sus hermanos y que los hermanos lleven sus cargas. Y quieren convivir con los hermanos que busquen en sinceridad de crecer en su fe. Esto es lo que es una persona espiritual, que está envuelta en lo espiritual y persigue lo espiritual, promueve espiritual en su propia vida. Cuando lo ves todas esas cosas y las personas hacen, bueno, es muy pesado de leer la Biblia y no lo entiendo. La letra está muy chiquita. ¿Sí? Cómprate una Biblia con letra grande. Se asiste a la iglesia. Ay, es que ya que
No, es que hay una católica más cerca. No, es que ya no tengo tiempo. Ya, que trabajo toda la semana y domingo yo no puedo levantarme a las 9 para ir a la iglesia, pero lunes sí puedo, tengo que levantarme a las 5 para llegar al trabajo. El trabajo tiene prioridad sobre las cosas espirituales. La oración, o sea que hace excusas para todo. Y de nuevo, esas excusas van para Dios, al final de cuentas. Y Él va a decir, no son válidas. El problema no es que ya que tienes que lavar el coche domingos en la mañana, puedes lavarlo sábado todo el día. Domingo en la tarde. La razón es que ya no eres espiritual. No eres nacido de nuevo. No buscas las cosas de Dios como un bebé recién nacido que busca la leche. Y hermanos, este es pesado de eso, ¿no? Darse cuenta que no has ordenado tu vida. Yo me fui con un grupo en la universidad cristiana donde yo asistí. Fuimos casa a casa tocando puertas, testificando. Y digo, ahí en Carolina del Sur, ¿sabes quiénes son los más duros que es imposible de ganar a Cristo? Los de Bautista del Sur. Porque ya son salvos, ya. Yo me fui bautizado. Yo sí, pero el bautismo no salva. No, pero yo soy miembro de la iglesia. Me decía en la iglesia no te salva. Ah, bueno, ya, pero yo soy nacido de padres cristianos. Siempre, toda mi vida he gastado en la iglesia. Ese no te salva. Y nunca puedes llegarle así a reconocer que nunca recibieron Jesús en su corazón. Nunca lo han recibido. Son como católicos aquí, ¿no? Lo dan mil excusas, pero a ninguna cosa que han hecho les salva. Y hermanos, esto es el problema con muchos de nosotros. Ya soy cristiano, aunque yo no hago nada, aunque no quiero nada, nada de Dios, nada de lo espiritual. Pero soy salvo, pero me voy así de mis emborrachadas y mis lugares de pecado, tengo romance para acá, para allá, así afuera de mi esposo, de mi matrimonio, que tengo esto, que uso drogas y que, o sea, todo tipo de cosas y piensan que van al cielo, cuando no es cierto, no van al cielo, porque no han recibido a Jesucristo. No han sido nacidos de nuevo, no es una nueva criatura, es la misma vieja criatura de carnal, pecado. Hermanos, ahí está nuestro problema. De vida transformada no hay en la iglesia. La gente dedicada para Dios y las cosas espirituales de Dios, lo vemos muy de vez en cuando, si lo vemos de cualquier forma. Debe ser que todos los que verdaderamente son salvos son energéticos hacia actividades de Dios. Veo gente que ya que puede faltar un mes de la iglesia. Luego vienen y que, pues, normal. Estoy con ustedes. No estás con nosotros porque yo no te presento. Ya viene así más cerca del Día del Padre, otro sermón. Y uno de los puntos que Dios puso en mi corazón, pero voy a dibujarlo antes. Si tú quieres ser fiel a tu matrimonio como hombre, esté presente. No hay fidelidad si no estás presente en el hogar. Si te separas, si te quedas la mayor parte que puedes, así afuera del hogar, afuera de tu familia. Así igual con la iglesia. El empezar es primero de comer la palabra de Dios y aplicarlo a tu vida. La iglesia ayuda a eso, pero realmente debes hacer esto cada día en tu propio hogar.
de leer, de meditar, de obedecer. Pero hermanos, si hay una característica de la iglesia de Dios en nuestros días, es apatía. Que Dios tiene misericordia sobre nuestras almas. Hermano Julio.